En la ciudad de Buenos Aires, la justicia federal allana la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y también 17 clubes de la Liga Profesional. Se trata de una investigación sobre lavado de activos donde podría estar involucrada la máxima sede del poder del fútbol nacional. De esta manera, desde las 5 de la mañana se allana la sede de la calle Viamonte y también otros clubes de la Liga Profesional. Hasta el momento continúa el procedimiento. Sí, compañeros, ceremonia muy especial de los Premios Nobel de la Paz con la incertidumbre de la presencia de la galardonada María Corina Machado, que finalmente no ha llegado a tiempo, pero que sí lo hará en las próximas horas para unirse a los innumerables compatriotas venezolanos que se encuentran aquí. Las últimas horas en la capital noruega han sido muy emocionantes. Se ha pasado de la decepción por la ausencia de Machado a la incertidumbre y posteriormente a la sorpresa por su presencia a lo largo de esta misma tarde. El ambiente en Oslo es de celebración contenida y de expectación por los ciudadanos noruegos que han mirado con interés la llegada de las personalidades internacionales y esta tarde, después de la ceremonia, turno para la celebración de la delegación venezolana, la oposición a Nicolás Maduro. Contentos de estar acompañando al pueblo venezolano, a una gran heroína de la libertad y la democracia como María Corina Machado y también celebrando este reconocimiento a una causa que no claudica, que está fuerte y que sigue perseverando por la derrota de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Representa el orgullo de esta gesta heroica que hemos dado todos los venezolanos. Aquí nos sentimos orgullosos de recibirlos. Si no viene María Corina, lo vamos a recibir en nombre de ella, su familia y todos quienes estamos acá, porque bueno, simplemente es esa guinda, ese pastel de esta gesta que hemos dado, de esta lucha que tenemos muchísimos años dando por salir de este régimen opresor. Hoy siento que estoy acá en representación de tantos venezolanos que por muchas razones no van a poder estar, pero principalmente por todos y cada uno de mis amigos y mis compañeros que hoy son presos políticos de la dictadura venezolana. Esto representa un hito histórico, un reconocimiento a una lucha que lleva más de 20 años gestándose en el país. No hay distinción entre venezolanos afuera, venezolanos adentro. Esto es un premio que nos arropa a partir de una venezolana que es María Corina, pero que bien ha dicho desde el primer momento en que recibió la llamada, esto es un reconocimiento a la lucha democrática venezolana.